Assassin's Creed Mirage es una realidad, habiendo mostrado su tráiler gameplay hace relativamente poco, donde pudimos ver por fin cómo van a ser un poco las cinemáticas y las animaciones del videojuego en cuestión. La pregunta sería, ¿cómo llegamos hasta Assassin's Creed Mirage? ¿Cómo hemos llegado hasta este punto desde por decirlo de alguna manera, aunque muy bien en ventas Valhalla, muy desastroso en la comunidad de Valhalla? Pues bueno, en este pequeño vídeo documental os voy a enseñar cómo hemos pasado de lo que se tenía pensado que iba a ser Assassin's Creed Mirage hasta lo que finalmente ha sido. Para empezar a hablar un poco de lo que ha sido toda la evolución de Assassin's Creed Mirage, primero hay que centrarnos en dónde estábamos antes del anuncio de este videojuego, de esta nueva entrega de Assassin's Creed. Para ello tenemos que remontarnos a 2021, donde estábamos empezando los DLCs del Season Pass de Assassin's Creed Valhalla. Después de un año 2020 bastante emocionante, porque era el lanzamiento, el debut de la propia entrega de Assassin's Creed, el 2021 vino un poco como un poco frío, porque los primeros contenidos que venían gratuitos de Valhalla quizás no estaban cumpliendo las expectativas de los fanáticos, llegando sin a básicamente tener todo el año los DLCs, y aunque a algunas personas les gustaban, a otras personas no tanta. Fue entonces cuando en abril de 2021, tendríamos lo que sería la primera filtración de Assassin's Creed Mirage, la filtración del llamado DLC Meteor, donde pues conoceríamos lo que serían los planes a futuros de Ubisoft para este nuevo Assassin's Creed. Meteor te ponía en la situación en la que debías de seguir en una historia conjunta de crecimiento y entendimiento personal entre Eivor y Odín, para seguir las visiones del Isu Odín, para entender su viaje por los 9 reinos mitológicos nórdicos en busca de su hijo Barder, que según la mitología, pues Barder muere. Entonces, en este DLC de Meteor, Odín tendría que viajar por los 9 reinos, tales como Vanaheim, el reino de los dioses primigenios, desde donde pertenece Freya, como otros reinos como Helheim, como Svartalfheim, como pueden ser Muspelheim, Elfheim, o sea, viajaríamos por los 9 reinos mitológicos. La historia de Ragnarok se centraría sobre todo en el crecimiento personal de Eivor, junto con el entendimiento del propio Eivor de los recuerdos que estaba viviendo de Odín. Este videojuego, o esta expansión, estaría desarrollada por Ubisoft Sofía y costaría 40 euros, y sería posiblemente la expansión más grande que Ubisoft hubiese desarrollado nunca jamás. En este momento, con todas estas filtraciones en abril, los jugadores, sobre todo la comunidad, no éramos conscientes de lo que estábamos teniendo delante de nosotros, posiblemente el contenido más masivo que podría existir de Assassin's Creed, que posteriormente se iría filtrando. Opino que hubiera sido bastante distinto a cómo se va a mostrar ahora, por el tema de la mitología. Porque, a ver, recordemos, Meteor, Assassin's Creed Valhalla, mitología nórdica, muy bien. Ahí eres Loki, tiene que ambientarse todo ahí. El problema de Mirage, es que como es la mitología arábiga, en realidad Loki, o sea, Basim, no puede tener esa visión mitológica, o sea, tiene que cambiarlo completamente. Van a contar las cosas quizá con genios, es que no me sé la mitología arábiga, pero no pueden contar nada tal y como estaba pensado contarse. En Meteor han tenido que reestructurar todo, por eso sacaron Ragnarok y parecía que estaba cortado, por eso sacaron lo de Cassandra también. Así que ahora yo creo que lo van a cambiar. Creo que la base va a ser completamente distinta. O sea, se ha hecho un juego tan grande y tan unitario que van a cambiar la historia. No sé qué van a contar a nivel mitológico, pero yo espero cosas distintas, únicamente por la mitología. Al final, todos los Sisu que se reencarnaron, los Sisu del panteón nórdico, todos, menos él, se reencarnaron a la vez más o menos en tierras nórdicas. Él, como lo hizo a última hora, se fue un poquito, digamos, se pasó de frenada y nació en Bagdad. Así que ahí la mitología suya, de su creencia, de su niñez es distinta. Quiero saber cómo solucionan eso. Me encantaría saberlo. No sé cómo, no me lo imagino.
pero tengo muchas ganas. Assassin's Creed Meteor comenzaría con la cuestión de que Eivor tiene que visitar a Valka, pues últimamente está teniendo visiones de un lobo bastante erráticas y pues necesita visitar a Valka para que le intente explicar a qué se deben estas visiones que está teniendo. Recordemos que Valka en Assassin's Creed Valhalla es una volva, es capaz de poder controlar y manipular el Seider, que es lo que hace que Eivor pueda coger y pueda tener esas visiones mitológicas que posteriormente viviríamos. Cuando Eivor va a visitar a Valka, lo primero que le dice es que está teniendo otra vez visiones del lobo y de Odín. Entonces Valka le replica que por favor le explique cuáles son las visiones que está teniendo. En lo que Eivor le responde que no puede decírselo porque no, son turbias y no las está entendiendo. Valka le responde que lo que le ocurre es que su Odín le está intentando, o el destino, le está intentando es decir algo. Y le recomienda que vaya a visitar a una amiga suya que también es Volva, a una Volva que es amiga suya que él conoce, para que Eivor intente despejar en su mente un poco lo que son todas estas alucinaciones y sueños mitológicos que está teniendo de Odín y de los lobos. Porque hubiera sido gigantesco. De hecho, ha sido gigantesco en cachos, porque la saga olvidada es un cacho, Ragnarok es un cacho, lo de Cassandra podría ser un cacho, y falta el último trozo, que es el de Basin. Creo que hubiera sido demasiado ambicioso. La gente a la que no le gusta la mitología hubiera terminado de directamente no jugar. Y no sé si han hecho bien o mal. Porque esto va a pasar como lo que pasó con, creo yo, con el Black Flag. Black Flag, la idea era porque el abuelo de Connor era pirata, lo dijeron en el juego, vamos a sacar un DLC. No, mejor un juego entero y contamos mucho mejor su historia. Yo espero que sea lo mismo. Yo espero que sea a nivel trama la leche, sinceramente. Porque lo que pasa es que, claro, han recortado y reorganizado Meteor. No sé qué hubiera sido mejor, la verdad. En este punto, lo primero que tendríamos con esta primera misión de prólogo sería evidentemente coger y viajar a este nuevo reino, que seguramente muchos estaréis ya conociendo al punto al que iríamos, que sería la isla del DLC que finalmente sería el Crossover Stories. Según los datos minados que pudimos conseguir de Assassin's Creed Valhalla en este momento, una de las primeras cosas que Eivor tendría que hacer al llegar a esta isla sería encontrar a la amiga Volva de Valka, cuando se encontraría con una extraña persona que le diría que para poder encontrar a lo que está buscando debe de enfrentarse a unas pruebas que están repartidas por toda la isla, en lo que Eivor le dice que quién es ella, y cuando se quiere dar cuenta desaparece. Entonces el videojuego te pondría un indicador de nueva misión y tendríamos que ir por toda la isla completando estos diferentes desafíos, que serían desafíos repartidos entre habilidad de combate, habilidad estratégica, habilidad de puzzles o sea, habilidad mental con los puzzles y habilidad de jugador, ¿no? Combinando un poco lo que posteriormente o lo que finalmente serían todos los retos de maestría y todas las tumbas de Assassin's Creed Valhalla, todas las tumbas de los antiguos, creo recordar que se llamaba el contenido. Una vez que Eivor por fin finalizaba todas estas pruebas, todas estas misiones que tendría que hacer, llegaría al punto definitivo en donde se enfrenta a la gran campeona, que sería nada más y nada menos que Cassandra. Solo que por los datos filtrados y por las conversaciones filtradas, esta Cassandra sería un poco diferente a la Cassandra nórdica que vimos en el Crossover Stories final. En este caso, Cassandra tendría un atuendo isu luminoso, como muy parecido al de la Atlántida, muy griego, y por supuesto la lanza de Hermes Trismegistro, quien al pulsar con su lanza haría que Eivor empezase a tener visiones de Odín más fuertes y encontrase por fin a la amiga de Valka, quien le manda a buscar las diferentes plantas para empezar su nueva poción para ir al primer reino. En este punto, lo que el jugador tenía que hacer era, una vez que conseguía las plantas también repartidas por la isla, podría ir haciendo misiones secundarias y coleccionables, lo típico de jugar un DLC de Assassin's Creed,
Y al darle las plantas y las medicinas que te pidió la amiga de Valka, entonces es cuando podías ir al primer reino de todos, que es un reino ya conocido, sería el reino de Asgard. Según los datos filtrados, podríamos saber de que esta vez Asgard sería reimaginado completamente, no es muy parecido al Asgard que teníamos en el juego base, pero completamente modelado, más expandido, con más cosas. La primera novedad que tendríamos en Asgard sería que no estábamos utilizando a Odín, sino que utilizaríamos a Loki. Más concretamente, utilizaríamos a Loki en el momento en el que tiene que engañar a Hodur para que coja una flecha envuelta en muérdago y impacte con la flecha a Barder para que Barder se debilite con el muérdago. También sabemos que Odín en el DLC de Meteor podría viajar a otros distintos reinos, además de Asgard, aunque no tenemos datos muy reales de por qué razón viajaría a reinos como Vanaheim o como, por ejemplo, Alfheim. Aunque sí que es cierto que en la versión definitiva del DLC de Ragnarok sí que nos dan algunos posibles detalles de por qué, por ejemplo, desde Svartalfheim que quisiera viajar a, por ejemplo, Alfheim, que es el reino de los elfos. Esto tiene bastante relación con los elfos de la luz, que sabemos que en la mitología nórdica existen los elfos de la luz y los elfos de la oscuridad, que son una raza que, aunque no se sabe mucho de cómo son en la mitología como tal, normalmente se suelen poner que son dos razas que están constantemente en guerras y enfrentadas, debido a que uno representa la luz y la otra pues representa la oscuridad, también con el yin y el yang y un poco la balanza. Entonces podemos deducir que la razón por la cual Odín quisiese viajar a, por ejemplo, a Alfheim, que es el reino de los elfos, pudiese ser que allí tuviese alguna cosa que necesitaría o que quisiese tener para rescatar a Balder. Sí que puedo deducir de que a lo mejor se tirarían un poco lo de lo que hicieron en, por ejemplo, en God of War y que pusiesen que en Alfheim existe la luz de la vida, en donde van todas las armas que fallecen antes de ir directamente hacia Helheim. Entonces puedo deducir que a lo mejor tiran desde ahí. Eso no quita que no tenemos mucha información sobre Alfheim o Vanaheim, más allá de cuatro referencias dejadas en el DLC del Ragnarok. No obstante, sí que tenemos, porque sí que salieron, más información sobre Svartalfheim, que vamos allí y vemos que lo que pasó fue que los Muspel, el reino de los Muspelianos, que serían los gigantes del fuego en la mitología nórdica, habían terraformado gran parte de todo lo que sería el Nidavellir y el Svartalfheim, que son, para los que no lo sepan, Svartalfheim o Eitirheim es el reino de los enanos en la mitología nórdica. Y Nidavellir es básicamente donde Sindri y Brok construyen varias de las armas conocidas de la mitología nórdica, como el martillo de Thor, la lanza de Odín, Sleipnir, el fiel corcel, no, espérate, Sleipnir era la lanza de Odín. También construyen el barco que le regala Loki al hermano de Freya, Skivaldi creo que se llamaba el barco, y muchísimas otras cosas, pero sobre todo destacamos la lanza de Odín, Sleipnir, y Gungnir, otra de las lanzas de Odín. También tenemos, por supuesto, el Mjolnir, el martillo de Thor, que posiblemente sea la herramienta mitológica nórdica más conocida, ¿no?, de todos estos. Y también tenemos muchas otras cosas. A Thor, por ejemplo, le construyeron unos guantes para poder utilizar el Mjolnir, ya que el Thor mitológico necesitaba unos guantes para poder levantar Mjolnir y utilizarlo, debido a la gran fuerza que el martillo poseía al controlar las herramientas. Entonces podemos deducir de que en Svartalfheim sí que tenemos bastantes cosas.
También sabemos que la razón por la que Odín se llevaría a llevar directamente al Helheim o al Niflheim, que es el reino principal, el reino de la bruma y de la oscuridad y del frío. El Helheim está justamente debajo. Es que básicamente vería por perdido a Balder. Entonces Odín simplemente iría para intentar conseguir rescatar a su hijo del Hel, de las garras de Hel, de Hela. Entonces realmente no tenemos mucha más información sobre los otros reinos, pero podemos deducir de que todo este gran DLC, como os he contado, sería bastante grande y bastante tocho y tendría bastante contenido. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Porque todo esto se torció. En este momento estaríamos a principios de 2022 con el recién anunciado DLC del Amanecer de Ragnarok y aún no sabríamos lo que se nos venía encima. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Pues hay que adelantarse unos meses al lanzamiento del DLC de Ragnarok en septiembre de 2022, de 2021, para coger y para entender que lo que pasó fue que a Ubisoft empezó a recibir unas masivas críticas sobre el tema de la mitología. Entonces, entre todo lo que había del DLC del Ragnarok, se empezó a decir, bueno, tenemos estas críticas y el personaje de Loki está siendo muy querido, el de Basim está siendo muy querido. ¿Y si agregamos historias de Basim dentro de este gran DLC de Meteor? Entonces lo que hicieron con Ubisoft fue empezar a plantear historia tanto del pasado con Odín como de Loki. En esta cuestión, la historia en sí, como he dicho al principio, empezaría con Basim en Valhalla, unos años antes de Valhalla, con un mapa extra en lo que sería la época no de Miras, pero sí unos años antes de Valhalla, donde pues tendríamos que hacer algunas misiones con Basim como un oculto. No sería no estaríamos hablando de una esencia tan centrada a lo que sería en Miras, pero sí que tendríamos unas primeras pinceladas y unas primeras imaginaciones de lo que iba a ser posteriormente Miras. Según se conoce por las propias desarrolladoras de Assassin's Creed Mirage, una de las primeras imágenes que tenían cuando estaban desarrollando Meteor era el hecho de agregar a Odín siendo nombrado como un oculto. Y esto se planteó desde las primeras bases tempranas del DLC de Meteor. ¿Cuál es la cuestión? Que esto se descartó en las primeras bases de Meteor porque quizás no calzaba tanto con la idea que se estaba planteando. Con la historia de Loki, pues básicamente tendríamos un poco lo que serían misiones repartidas en memorias, en sueños de Basim, repartidas un poco por diferentes reinos, en donde con Loki tendrías que ir haciendo diferentes travesuras. Por ejemplo, tendríamos que coger y convertirnos con Loki, con una nueva mecánica de videojuego, en una abeja y picar en la mano repetidas veces a Brock para que no pudiese construir bien el martillo de Thor. Recordemos que Loki, la mitología nórdica, se hace una apuesta con los enanos, con Sindri y Brock, de que si no son capaces de regalarle a los dioses 3 increíbles regalos, pues básicamente se quedaría con algo preciado de los enanos. ¿Cuál es la cuestión? Que los enanos cogieron e intentaron regalarle 3 cosas a los dioses, pero no estaban satisfechos. ¿Cuál es la cuestión? Que se enteraron de que Loki, disfrazado en avispa, recordemos que Loki es el dios de la transformación, entre otras cosas, se transforma en un salmón, por ejemplo, que por cierto tenemos una referencia a su transformación en salmón en Valhalla. También sabemos que Loki se transforma en una abeja para picar en las manos a uno de los enanos. Si queréis saber un poco qué es lo que ocurre con esta historia, básicamente es que cuando los enanos se enteran que Loki básicamente le ha tomado el pelo y le han intentado fastidiar los regalos para los dioses, tanto para el dios de Vanir, que ahora no recuerdo el nombre del hermano de Freya, para Frey, tanto para el dios Frey, que es el hermano de Freya, tanto para Thor, tanto como para Odín,
Los enanos consideran que lo más adecuado sería cocerle la boca a Loki para que no volviese a soltar ninguna mentira más ni ningún engaño más. En lo que, de hecho, se la llegan a cocer, aunque hay algunas diferencias mitológicas con esto, pero se la llegan a cocer de verdad. Y Loki se queda bastante tiempo callado y no pudiendo hacer ninguna de sus travesuras. La verdad es que no sé cómo se la descosería, porque sabemos que Loki sigue siendo más travesuras después de esto. Pero bueno, el punto de esto es que con Loki tendríamos misiones de diferentes travesuras suyas que tendría, como cuando le corta, por ejemplo, el pelo a Frigg, quiero recordar que es el que se lo corta, que es la esposa de Thor y la madre de tanto de los dos hijos de Thor, de Magni y de Modi, teniendo Magni bastante importancia posteriormente en el Niflheim, como de la hija de Thor, que realmente no tenemos un nombre realmente adecuado, sin que le voy a llamar simplemente hija de Thor. Ahora bien, ¿qué ocurre entonces con el tema del Niflheim? En el juego definitivo es Odín el que coge y el que va a Niflheim para intentar rescatar a Balder. Pero en los datos filtrados que tenemos del Assassin's Creed Meteor, del DLC Meteor, el personaje que iría al Niflheim no sería Odín, sería el hijo mayor, quiero recordar que es el hijo mayor de Thor, en este caso Magni. Magni, recuerdo que utilizó el caballo de Odín, el caballo, no recuerdo el nombre del caballo, pero recuerdo que lo utilizaba en la mitología para ir a hablar con Hel y haría y sería como una apuesta. Si los Aesir conseguían que todos los seres vivos del planeta llorasen Paul Barder, regresaría a la vida. ¿Cuál es la cuestión? Que no lo consiguieron. Hubo un Jotun, un gigante de hielo, un Jotun, que no lloró por la muerte de Barder. Posteriormente sabríamos que este gigante, en la mitología nórdica, era Loki transformado en otra de sus travesuras y que estaba compinchado con su hija. Recordemos que Loki llegó a tener tres hijos y la razón por la que mata a Barder es porque estos tres hijos fueron encarcelados por los dioses Aesirs para que no dañasen ni a los dioses ni a los humanos. Entonces, lo que hizo Loki fue asociarse con su hija, con Hel, para que no llorar y para sin que Barder se quedase en el Helheim con ella para el resto de la eternidad, hasta que Barder pues reviviese ya después del Ragnarok. Claro, todo esto que he contado es en la versión mitológica, pero en la versión de Assassin's Creed realmente no sabemos muy bien esto cómo se iba a desempeñar, porque en la versión final Hel estaba asociada con Barder, no con su padre Loki, para básicamente hacer que Barder no reviviese. Recordemos que si vemos la escena final del DLC de la saga olvidada, podemos ver que Barder, dice que no quiere revivir, se lo dice de hecho a su padre Odín, que no quiere revivir porque sabe que tiene enemigos que le pueden hacer mucho daño. Aquí podemos interpretar esto de muchas maneras, pero podemos deducir fácilmente de que seguramente las personas que le facilitaron a Loki el muérdago en Assassin's Creed fuesen los prototemplarios o los protos antiguos, los seguidores seguramente de Cain, porque tienen que estar ahí cerca, así que podemos deducir fácilmente que la razón por la que Balder no quería revivir era esta. Pero en los datos filtrados, pues simplemente se nos da a entender que utilizaríamos en vez de a Odín, utilizaríamos a Modi, a Magni, y utilizaríamos básicamente pues eso, a Magni para coger y para ir por todo la saga olvidada con el hijo de Thor. Sería bastante interesante haber utilizado a otro Aesir para ver un poco qué habilidades les habría puesto y todo esto, porque realmente no se habla mucho de cuáles son las habilidades de Magni y de Modi, de los hijos de Thor. En la mitología no tenemos una información realmente exacta para decir qué poderes tienen. En otras representaciones de otros videojuegos o de otros MOBAs o de otras cosas, normalmente tanto a Magni como a Modi se le suele poner con un hacha y con un escudo electrificados. Entonces, pues igual en Assassin's Creed respetaríamos un poco lo que es toda esta idea. Y después de todo esto llegaríamos al momento en el que se presenta el DLC de Ragnarok. Sabemos que Ubisoft cambió de mentalidad en este último punto por todas estas críticas que recibió
Y básicamente pues sabemos de que el rumbo cambió y el DLC de Ragnarok salió recortado, como se puede apreciar en el propio videojuego. Inclusive los datos filtrados, minados mejor dicho, de todo el DLC de Ragnarok, podemos deducir de que hay bastantes cosas que no están cuadrando con el propio mapa. Ni lo que Ubisoft nos estaba mostrando, ni lo que se estaba liqueando, ni siquiera lo que se está mostrando en el propio juego conforme a los datos. Podemos deducir y puedo decir, sin miedo a equivocarme, que el DLC de Ragnarok tiene más de 30 gigas sin utilizarse en datos de información, que seguramente todos estos datos se han reaprovechado en diferentes contenidos posteriores, como puede ser, por ejemplo, la saga olvidada o otras diferentes. El hecho de que la saga olvidada bebe bastante del DLC de Ragnarok es fácilmente deducible porque literalmente toda la arquitectura de la saga olvidada es prácticamente sacada del DLC de Ragnarok. Hasta los propios enemigos, hasta las propias habilidades tienen el timing que tienen en el DLC de Ragnarok, que no es la misma que en el juego base. Inclusive tenemos el nuevo nivel de rareza y otras cosas que serían agregados en el reino del Muspel, del cual no tenemos realmente mucha información. Y después de toda esta cuestión, llegaríamos al punto en el que, debido al batacazo que se llevó el DLC de Ragnarok, el amanecer de Ragnarok con la comunidad, llegaríamos al punto definitivo en el que Ubisoft, a finales del 2022, presentaría su nueva entrega, Assassin's Creed Mirage. Es que en realidad estaba pensado como DLC para Assassin's Creed Valhalla. O sea, Assassin's Creed Valhalla tiene 3 DLCs, pero en realidad iban a ser 4. Lo que pasa es que cuando tenían esta idea de un DLC donde jugaras con Basim, también estaba en la mesa la idea de hacer un juego más cercano a lo que es lo que piden los fans. Los fans llevan pidiendo un juego donde estés con un oculto o con un asesino, que haya una historia de hermandad, etcétera, desde hace tiempo. Y Basim era un personaje interesante. Tenían una historia para hacer. Entonces era como, vale, quieren un juego más corto y quieren un juego donde lleves un oculto. ¿Por qué no cogemos la idea de este DLC que ya teníamos? Cogemos los gráficos, el motor gráfico del Valhalla para abaratar costes y hacemos un experimento. El impacto va a ser, yo creo que maravilloso, porque únicamente, aunque no cuente lo mismo que iban a contar en Meteor, únicamente por la ambientación, por el hecho de ir a volver al sigilo, de volver un poco a las raíces, entre comillas, yo creo que va a tener muchísimo éxito. Y de hecho es lo que necesita Ubisoft. Necesita volver a esas raíces, aunque sea con el motor de Valhalla, con un poquito todo retocado, pero el hecho de que parece que estés en el Assassin's Creed 1 y encima con Basim, que es un personajazo, es que tiene el combo perfecto. Yo creo que el impacto de la comunidad va a ser increíble. Además, se ve por el simple hecho de que el tráiler de Valhalla y el tráiler de Mirage, creo que ya ha superado en likes el de Mirage al de Valhalla y tiene muchísimos más dislikes el Valhalla que Mirage. Es que se nota al final que lo viejo, lo old school, lo antiguo tira muchísimo y el Oriente Medio es la leche. Yo creo que va a caer increíble a todo el mundo, a cualquier fan, cualquier no fan, seguro que le va a llamar la atención. Assassin's Creed Mirage es la nueva entrega de Assassin's Creed que nos presenta la vuelta a la esencia y la vuelta a las mecánicas más clásicas de lo que sería la saga de Assassin's Creed. Assassin's Creed Mirage nos propone volver a la esencia de la franquicia, donde volveremos a controlar otra vez a un oculto y tendremos un videojuego que combina tanto las mecánicas antiguas de los Assassin's Creed más clásicos como las mecánicas nuevas de los Assassin's Creed más nuevos. Y pues eso es un poco lo que ha acabado convirtiéndose toda esta historia. Espero que este documental os haya gustado. Agradezco a todas las personas que han contribuido. Dejadme por favor un super like, un comentario y nos vemos en próximos vídeos. La pasa con ustedes, hermanos. Hasta luego. Hasta luego.